Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Inicia la primera mesa de opinión de Antioquia con toda la información. Gracias por sintonizarnos en nuestras diferentes redes en YouTube. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Nos Cogió la Noche. Bastantes suscriptores. Facebook. Nos pueden seguir, también nos dan le gusta, se suscriben, nos siguen en Twitter, en Instagram. Estamos en todas partes. Qué placer poderles llevar a ustedes todo lo que ocurre informativamente hablando en nuestro departamento y en Colombia. La opinión pública, escuchaba con mucha atención esta mañana, pues todo el mundo como que está esperando que mañana sea el día de. Y hablo referente al día de porque todo el mundo está pensando que mañana ya la indagatoria o las cuentas que va a rendir el señor Álvaro Uribe, pues mañana todo está resuelto. Pues no, mañana no es el día de, apenas inicia todo esto, se presentará, empezarán a preguntar cosas y de ahí para adelante se viene bastante tiempo de esta gestión. Entre otras, Germán, le cambiaron donde va a dar sus testimonios. Sí, Nacho, mire, por cuestiones de seguridad recomendadas por la policía, pues medidas de seguridad, la sala de instrucción, que es la que se encarga de esto, acuérdese que eso es como una segunda instancia, una sala que se creó dentro de la Corte Suprema de Justicia, pues la indagatoria para el expresidente Álvaro Uribe se iba a llevar a cabo en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción. Pero se recomienda que más bien la hagan en el Palacio de Justicia, se traslada todo para allá. Me imagino que también para evitar de pronto aglomeraciones, gente que vaya a hacer una cantidad de cosas, me imagino que allá será más complicado. Que en la Corte Suprema de Justicia ya se había, digamos que se había alertado desde temprano, que estaban sobrevolando drones, los magistrados estaban como preocupados por esto, pero al final la misma policía aclaró que los drones eran de ellos Muy bien. que estaban haciendo sobrevuelos para evitar problemas de seguridad, porque es que de todas formas es una indagatoria a una persona pues que muy conocida, con muchos problemas de seguridad, porque puede haber atentados, intentos de, no sé, de cualquier cosa. Entonces tienen que garantizar la seguridad tanto del expresidente Uribe como de los magistrados que participan en esa indagatoria. Y lo que usted dice, Nacho, es cierto, mañana es una indagatoria que se presume que podría durar no solo el día de mañana. No, eso podría, no, pero la sola indagatoria, porque es que lo que se tiene, de lo que se tiene conocimiento es que hay de 100, no sé cuánto, ciento y tanto de preguntas que los magistrados encargados de esta indagatoria le tienen al expresidente Uribe y no es seguro que se acabe de hacer todo, digamos que evacuar todo el cuestionario en un solo día, posiblemente se continúe el día siguiente y tampoco pues se va a tomar una determinación allí porque hay una cantidad de testimonios, hay que hacer todo el caso y podrían pasar hasta 6 meses en caso de absolución o de condena y después si hay condena pues una apelación. Si quiere hablamos de los escenarios posibles que habría. Sí, bien pueda. Porque es que mire, se habla de que podría que el expresidente no vaya por alguna fuerza mayor, que estaba en Medellín y el vuelo no salió, que porque temas médicos o cualquier cosa de estas, pues habría que aplazar la audiencia. Si acaso no se presenta por una circunstancia que no se justifique, pues ahí ya dependerá de la Corte Suprema de Justicia si propone otra cita, otra fecha para la indagatoria o si simplemente le ordena a las autoridades que lleven casi que por la fuerza al expresidente a cumplir con la indagatoria. Eso es una decisión que tomará la Corte en su momento. Que podría ser quedarse en medida de aseguramiento, esa es una posibilidad, no probable, yo creo que eso no va a pasar, o que él continúe en libertad en el proceso, es muy probable que así sea, por supuesto, o que continúe en el proceso en libertad, pero le prohíban de pronto movilización al exterior, esa es otra de las posibilidades. ¿Qué pasaría si de pronto hay una medida de aseguramiento? ¿Qué pasaría con la curul? Pues si él no renuncia, la ocuparía otro, pero también habría posibilidades de que le aplicaran silla vacía, es decir, muchos escenarios, Nacho, posibles de lo que pueda ocurrir ahí, pueda que no pase nada, simplemente al final la Corte determine que no hay nada y absuelva al expresidente Álvaro Uribe. Largo el proceso. Muy largo, más de 100 preguntas, largo. Sí. Oiga, don Germán, entonces las protestas se propone que sean los fines de semana, protestas o marchas. Ay, si nada hecho horario de descanso. Pues mire, eso es una idea de Manguito. ¿Usted se acuerda de Jonathan Tamayo? Claro, aquí lo tuvimos. Que lo tuvimos, sí, claro. Él propone
porque es que se está hablando, hay como dos proyectos que están proponiéndose ante el Congreso de la República. Uno es de él, de Manguito, como él solo, el que vemos aquí. Curiosamente lo vemos en una manifestación ahí atrás. Y otro del Partido Conservador, que digamos que tendría un poquito menos de polémica con lo de regulada la protesta para garantizar que no haya daños al bien ajeno y todas estas cosas, que mucha gente piensa que eso es inconstitucional, pero esta propuesta del señor Manguito, Jonathan Tamayo, sí es un poquito más polémica y la está haciendo como en solitario y no ha contado con nadie, porque es que él dice no hagamos protestas, ni marchas, ni protesta social de lunes a viernes, dejemos eso para sábados y domingos para que no afecte a la gente que trabaja. Pues mire, acá lo hablábamos con Liliana, pues la gente busca protestar cuando más afecte, claro, cuando más se sienta, cuando más visibles, claro, a nadie le gusta que le entorpezcan su libre movilidad por una protesta, pero digamos que los que hacen las manifestaciones buscan que eso se sienta y genere el impacto que están buscando. Esta propuesta, digamos que es de esas propuestas que nace casi muerta, porque es muy probable que no tenga mucho eco entre los demás congresistas, pero él la presentará y él dice que va con todo para eso. Nada raro que el Congreso decida en últimas debatir este proyecto y hasta lo aprueben, porque aquí cosas han pasado, Nacho. A mí me queda como el sinsabor. Lo vimos en la última manifestación que hubo en Bogotá, taxistas que sí querían trabajar o personas de transporte que sí querían, sí, y los obligaban en semana, y entonces en últimas termina es toda la población afectada. Queda uno ahí como sin saber si es lógico lo que propone, haga su manifestación, hágala en fin de semana, no dañe el... Queda lo que usted dice, pero toda protesta o toda manifestación es para hacerse sonar. No, digamos que el sentido es hasta interesante sí, y sí, tiene no razón, porque es parece. que uno dice, ¿por qué me tengo que afectar yo si yo no estoy en esta protesta? Yo necesito ir a trabajar y llego tarde al trabajo porque obstaculizan las vías, por aquello y lo otro, hacen daños, acaban con establecimientos comerciales, lamentablemente cuando se dan esas infiltraciones que llaman, y bueno, diríamos que sería una idea buena, que no fuera sino los fines de semana, pero eso aquí no pasa, Nacho. Bueno. Digamos que no pasa en el papel, pero nada raro que hasta el final pase la propuesta y veamos a Manguito victorioso con su polémico proyecto. Hoy vamos a hablar un poco de Bogotá, vamos a hablar del metro de Bogotá y vamos a traer a un especialista a nuestra mesa a que nos hable. Entre otras lo vamos a correlacionar con un tema de la 80 bien interesante, porque el monorriel a mí en lo personal me parece una idea muy genial. No es tan invasiva, pero bueno, ya hay muchos estudios, don Germán. Hago referencia a eso porque me quiero seguir con usted. Hoy estoy abusando de Germán, ya que siempre usted es el que suelta todo del pobre Duber. Niños en Bogotá para robar. Ah, sí, Nacho. Mire, lo que pasa es que eso se llama en Puente Aranda, barrio Andes de Puente Aranda. Cámaras de seguridad grabaron a unos niños que están siendo utilizados para robar en las casas. Mire, como son tan pequeñitos, y pueden caber por las rejas, mira, ahí estamos viendo las imágenes. Ay, no. Simplemente hay una mujer que anda con ellos recorriendo los barrios y aprovechan que las casas están solas y que los niños caben por las rejas, los hacen meter allá adentro para robarse objetos de valor, digamos que estén ahí a la vista. Puede que no sea un robo pues a gran escala de objetos muy valiosos, pero robo es robo y además está... acuérdese un piecito de una mata. Además, acuérdese... ¿Cómo No, mire, ahí estamos viendo justamente qué pesado. Que entra y se No, lleva, qué creo que pecado. hay algo que está ahí, bueno, no sé qué, eso parece como un muñeco, Peluche. sea lo que sea un peluche. De todas formas, la denuncia es que los utilizan para esto, pues eso es un delito, utilizar instrumentalización, creo que Uber, que se llama menores de edad, para que cometan, ahí vemos la reacción de los dueños de la casa, salen, chiquitín. pues sí, son niños, seguramente no son muy conscientes de lo que están haciendo, pero ahí el tema es por los adultos que hagan esto. Eso es una denuncia, Nacho, por el video que estamos viendo, que fue puesto en conocimiento de las autoridades. El piecito puesto en esta nota. ¿Usted qué va a contar? Nacho, pero que mire, a propósito de menores para delinquir, ayer en horas de la tarde pues reportan las autoridades que un menor de tan solo 12 años de edad, 12 años, lanzó una granada, un artefacto explosivo allí en un terreno, una casa en el sector de Altavista. Este hecho dejó como saldo pues a una mujer gravemente herida, quien tras la detonación pues
debió ser llevada al centro asistencial de allí de la zona, la unidad intermedia de Belén, donde se recupera pues como algunas heridas que sufrió y el aturdimiento que generó este artefacto explosivo. Nacho, y el menor de 12 años en este mismo sector fue aprehendido por las autoridades, ahora está en custodia del ICBF y pues serán sus padres quienes vayan y respondan qué fue lo que pasó, porque Nacho, inaudito, un menor de tan solo 12 años lanzando una granada, esto Gravísimo. no sé a dónde vamos a llegar. 20 días para las elecciones, para la gran jornada electoral. Estaremos muy pendientes de cuándo salen más encuestas de nuestra ciudad y de nuestro departamento. En Bogotá lo que sí pasó fue que el señor Galán subió considerablemente. Repuntó, sí, Una señor. encuesta que saca Datesco lo ubica con el 35.2 frente al 23.5 de Claudia López. Lo que más me impactó de esta encuesta fue, ¿usted por quién no votaría? Y por ejemplo, al señor Carlos Fernando Galán, el 2.5% dice que no, mientras que por Claudia López el 23% dice que no votaría por ella. Nacho, Claro. ese Hay es una un igualdad dato, de incluso posibilidades. mucha gente, y tal vez uno no acostumbra a hacerlo, pero en las encuestas normalmente siempre se mide por cuál de ellos usted no votaría. Y hay expertos que conocen frente a este tema de encuestas que dicen que ese es el valor que uno debería tener más en cuenta que incluso Claro. por los que votaría, porque son votos que realmente se materializan. Y mire que por Uribe Turbay el 27.3 no votaría Sí. y por Holman Morris el 20.1. Aquí haciendo la comparación desde julio, agosto y septiembre, el crecimiento es de Galán, que en julio tuvo el 12.7%, en agosto el 16%, en septiembre el 31% y ahorita subió al 32.2%, que es lo que 20 subió. días, ¿cómo se volteó el panorama? Doña Exactamente. Liliana, ¿usted qué tiene para contar? A ella que le encanta la política y ella Nacho, dice vea. que esas cosas que pasan en Bogotá pueden pasar en otras regiones. Ave María, Ave María. Ave María. No, Nacho, pero lo digo porque ya ha pasado. Sí, señora. así No es la primera vez que ha pasado, hay que recordar 4 años cómo estaba el panorama y ahí es donde uno va haciendo sus análisis, que todo es posible. Nacho, hoy hay una noticia, recuerden que hace algún tiempo se hablaba, cuando se comenzó en todo este tema de los runrunes políticos, de una posible alianza entre algunos concejales para escoger un candidato único, no sé si lo recuerdan, que son Aura Marlene y Fabio Humberto, Carlos Alberto Zuluaga. Pues resulta que de esos podríamos decir que ya 2 hacen parte del equipo de Alfredo Ramos. Jesús Aníbal Echeverri, que se retiró de la contienda y está con Alfredo Ramos, y llega una nueva persona y es Aura Marlene, ahí lo están viendo ustedes, a la campaña de... Alfredo Ramos. Sí, señora, la campaña de Alfredo Ramos. Recuerden que ella es del Partido Liberal y también se encuentra con, se me olvidó el nombre, que es con diputado, ya lo va, Hernán Torres. Sí, señora. Con Hernán Torres, diputado también del Partido Liberal, pues llegan a fortalecer la campaña de Alfredo Ramos. Muchos aseguran que durante esta semana, habrá que esperar porque pueden que se den noticias, que durante esta semana se pueden presentar muchas más adhesiones a la campaña, por ejemplo, de Andrés Guerra a la gobernación de Antioquia, y que incluso también podrían llegar muchas más personas a la campaña de Alfredo Ramos. Habrá que esperar, Nacho, Hoy cómo se va tuvimos a moviendo. Daniel Quintero en nuestra A emisión Daniel meridiana. Quintero, sí. Mañana va a tener a... Alfredo Ramos. Muy bien, entonces no se pierdan nuestra emisión del mediodía, de 12:30 a 2. A 2 de la A tarde, dos. porque le estamos dando para que expliquen y nos cuenten todos sus proyectos. Así que no se lo pierdan nuestra emisión meridiana. Duber, 5.000 policías. Yo lo que no entiendo es, estamos en semana de receso y nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Usted por qué no nos dio esta semanita para...? Ah, Nacho. ¿Por qué no nos la dio usted, Hay que Nacho? trabajar. Duber, yo es el que me pone aquí a trabajar. Duber, desde Bueno, que ¿usted esta por qué semana de dice la receso. solicitud por todos? Es la semana de receso más ineficiosa que Ay, haya sí. visto yo ahorita en le la tengo vida. cifras también. Bueno, ya enseguida me la semana más. No, por Dios, los pobres pelados en la casa y uno trabajando. Y sin ¿Qué hace? cumplir. Nacho, Sí, pero sabe Nacho. que a mí me tocó, cuando estaba en el colegio, me tocó solo el último año 11. ¿En serio? La semana de receso escolar, y yo decía, pero qué va eso, porque claro, usted ingresa al colegio, sale esa semana y prácticamente al mes ya está en vacaciones. Sí, señor. Más demora usted en salir, en ingresar, perdón, al colegio nuevamente para estar en Y qué vacaciones. pereza, Además, ¿cierto? Y qué Y pereza. además, No, sí, Nacho, porque, que esto fue- porque le quitan la de mitad de año. A mitad de año te quitan una semana y ahí sí se siente. Pero mire, Nacho, la cuestión fue que se suponía que esto fue creado con el ánimo de incentivar el turismo, para dinamizar todo el tema pues, del turismo y esto, pero creo que no logró el objetivo, por lo menos ahora no se está viendo, porque
los papás trabajando, Sí. quien Exacto. cuide a los niños, pues no hay quien salga con ellos. Mientras que, por ejemplo, en Semana Santa, si todo el mundo sale y se dan su paseo, mitad de año, son los puentes, que hay varios puentes en junio, entonces se aprovechan, pero ahora, en esta semanita, difícil. Nacho, si lo decía usted, mire, cerca de 5.000 policías de la policía del departamento de Antioquia, valga la redundancia, pues se encuentran custodiando las carreteras que hay en todo el departamento, con el fin de garantizar pues como la buena movilidad y la seguridad de todas las personas que salgan en esta semanita a viajar y a pasear con los niños que se encuentran en esta semana de receso. Dice la policía departamental que viene adelantando una campaña especialmente con los copilotos, que en la mayoría de los casos son niños, para que sean ellos los encargados de velar por la seguridad de quienes van en ese vehículo. Usted sabe, Nacho, que los niños son muy acuciosos y que los niños son muy respetuosos de la norma. A usted un niño le dice no puede exceder la velocidad y regañan al papá y la mamá, o no puede fumar y regañan al papá cuando lo ven fumando. Entonces la estrategia que ha utilizado la policía departamental es justamente educar a los niños que van como copilotos para que llamen la atención de esos conductores que están infringiendo. Bueno, ¿y usted qué me va a complementar con Nacho, esta semana de vacaciones? Que Uber dice que no funciona mucho y yo le voy a decir que sí funciona. ¿Sí? Pues según algunos reportes que se entrega desde terminales de transporte de la ciudad de Medellín, porque resulta que año tras año más o menos crece durante esta semana un 5% las salidas de las diferentes terminales, precisamente por el tema de receso de semana escolar. Se tienen cálculos, por ejemplo, desde la terminal del norte, que salgan 241.000 personas aproximadamente y que ingresen 131.000 durante el viernes pasado hasta el próximo lunes. Y desde la terminal del sur se calculan que van a ser cerca de 70.000 los que salen y los que ingresan más o menos 43.000. Eso da un total de 311.000 personas ingresando y 174.000 personas salen. Nacho, Andan yo los quería, tíos pon de la abuelita, pon del tío. Sí, Nacho, eso yo- se ve mucho. Sí. yo quería complementar otra cosa, pero no era lo que decía Liliana, sino lo que dice Duber sobre la importancia de los niños en esto de las salidas a pasear. Y es que uno no entiende, yo creo que todos lo hemos visto en carretera, porque uno los alcanza a ver, personas a exceso de velocidad manejando en curva y con la familia ahí adentro, en un carro. Yo no puedo entender un padre de familia cómo arriesga a su esposa, a sus hijos, cuando van en carretera excediendo la velocidad y adelantando en curva y haciendo una cantidad de maniobras peligrosas, si sabe que lleva lo más preciado que es su familia en ese carro. Qué bueno que la policía se encargue de esto y que ojalá ese mensaje para los padres de familia que ya están saliendo, que van a comenzar a salir, pues que sea que por más afán que lleven, yo creo que demorarse media hora o 45 minutos más no se justifica, no se compara con salvar la vida de la familia. Yo creo que tenemos que ser un poquito más conscientes, Nacho, más tranquilos en la vía y más responsables. Hay una teoría que a mí me la enseñaron hace muchos años, la del carpintero. Mida 2 veces y corte una. Y la segunda que me enseñaron en la vida fue, el paseo no empieza cuando llega, sino cuando sale. Y muchas personas cogen un vehículo para irse para la costa y piensan que cuando llegan es cuando empezó el Cuando paseo. No, inició el el paseo. paseo arrancó desde el mismo momento en que usted inició. Tómese todas las medidas de precaución, cuide a su familia, que llegará a su destino feliz. El Pare cuando paseo tenga que no parar. inicia. Y porque usted corra más, las vacaciones no le van a empezar más temprano. Empezaron desde el momento en que usted encendió el vehículo. Bueno, Liliana, usted me estaba mostrando algo ahí acerca de... De temas de salud, Nacho, porque la superintendencia hace algunos minutos emitió un comunicado de prensa donde habla precisamente de la orden que hace para liquidar la EPS Cruz Blanca. Esta EPS, Nacho, tiene en el país 312.000 usuarios que serán trasladados por el Ministerio de Salud y Protección Social a otras EPS. Eso sin duda, Nacho, lo que hace es que las otras EPS que estén medianamente bien o que estén bien, pues van a empezar cada vez con más usuarios que reciben a bajar un poco el tema en la calidad del servicio. Están en 31 municipios en departamentos como el Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia. Y pues, Nacho, se hace importante porque vea, tienen en el contributivo 280.000 usuarios y en el subsidiado 23.000 usuarios. Habrá que esperar cómo transcurre todo este proceso y qué tan traumático va a ser tanto para los usuarios que están afiliados como para las EPS a las que llegan estos nuevos 312.000 usuarios.
Doña Yasmina Valle, ¿qué quiere contarnos? Va, Nacho, le tengo una noticia muy importante para usted y para todas las personas que de pronto piensan que el proceso de paz se ha visto truncado en muchas acciones y que realmente esas zonas de reincorporación o trabajos que han hecho con los exguerrilleros o los excombatientes, pues no ha funcionado, y le tengo que decir que sí ha funcionado. En estos momentos, digamos que tienen una propuesta o están ejecutando este campamento guerrillero ecoturístico. Se llama Ruta Fariana. Está ubicado en Pondores, que es una vereda de La Guajira, y allí se están beneficiando 120 excombatientes. Únicamente no están haciendo lo del campamento ecoturístico, que muestran una realidad de cómo vivían ellos cuando eran guerrilleros, sino que también tienen, a través de esa cooperativa Compascol, unidades productivas como los que ustedes están viendo en el momento, que son productos agrícolas para el beneficio no solamente de ellos como excombatientes, sino para la comunidad. Ya están comercializando sus productos, y adicional a eso tienen también una microempresa de confecciones en la que pueden, digamos que empezar a organizar un poco más los beneficios económicos que están recibiendo. Por parte del Congreso que se dio el año pasado, el Consejo Nacional de Reincorporación que se dio en noviembre del año pasado, se crearon diferentes proyectos en 5 departamentos del país, beneficiando a 269 excombatientes, y los proyectos productivos que se están desarrollando lo están haciendo en Antioquia, Meta, Cauca, Nariño y Chocó. Una buena iniciativa que todavía está con acompañamiento de comunidades internacionales de diferentes organizaciones solidarias, el SENA y el Programa Mundial de Alimentos. Don Germán, me pregunta por aquí un televidente que se llama algo del video que publicó un tal Pablo Sierra. Ah, es que no entendía, Nacho, usted de qué me estaba hablando internamente. No, Pablo Hernán Sierra es un señor que aparece como comandante de un bloque paramilitar que se llamaba Cacique Pipintá. Él había grabado unos videos hace mucho tiempo donde acusaba directamente al expresidente Álvaro Uribe de ser casi que el jefe del grupo de esos grupos paramilitares. Él decía hacía unas acusaciones muy fuertes. Inclusive creo que en uno de los videos que grabó también con Iván Cepeda, él habla de eso. Él hace unos días había anunciado en entrevista que le hicieron en algunos medios de comunicación que iba en la indagatoria que fue la semana pasada, que le tocó a él, previo a lo de Álvaro Uribe, que él iba a entregar un videos y fotografías donde probaban que el expresidente Uribe se había reunido con paramilitares. El expresidente pues había desvirtuado de eso, había dicho que él no estaba en el país en ese momento, después dijo que nadie se había identificado como paramilitar, pero él, dentro de todas las pruebas que dice que iba a llevar, porque él ya fue a la Corte Suprema de Justicia, iba a entregar esos videos. Se supone que la Corte Suprema tiene videos y fotografías de lo que él prometió que iba a entregar. Entonces, esperemos a ver qué pasa. No, eso obviamente Bueno. hace parte, Nacho, Sí. del proceso, pero nada raro que se filtre de aquí a más tardecito mañana y lo conoceremos, pero no sabemos qué tan cierto es lo que él dice. Él hizo mucho anuncio, mucha bulla con esto, dijo que iba a llevar pruebas, esperemos a ver. Nacional pierde, Medellín pierde, o sea, y usted feliz. Y ganó Cali. No. Ganó el Cali. ¿Y el Millonarios cómo le fue? No, empatamos, jugamos horrible, el peor partido que he visto de Millonarios ayer, eso sí, no hay nada que hacer. Pero Nacional celebró ayer con sus hinchas el día del hincha verdolaga, es el día era el partido número 14 que celebran de este día, de los cuales no les deja un buen saldo, porque de las 14 fechas que han jugado celebrando el día del hincha verdolaga, 6 han sido derrotas y 8 empates. Ayer perdieron con el Junior 1-0 con un penal que para muchos, como para nuestro compañero Andrés Calderón, no lo fue, para otros sí fue penal. Otros que no son hinchas. Y los que no hinchas fue penal, exactamente. Perdió 1-0 ante el Junior. Medellín empató 2 contra el Bucaramanga en Bucaramanga. Envigado empató 0-0 con el Huila. Y el Medellín no despegó. Y todavía le queda, tiene un saldito a favor de un partido. Si lo gana, puede seguir. Pero si pierde un partido, ya está, mejor dicho, preparado para el otro año. Sumas y restas no funcionan en el fútbol. Y esos son especialistas. Menos mal que José no está aquí porque estaría furioso con nosotros. ¿Sí o no, Lili? Sobre todo con Liliana y conmigo. Pues Bueno, mire entonces, y para complementar entonces, ya se empezaron a concentrar también los jugadores de la Selección Colombia que tienen partido este fin de semana amistoso. En el tenis, Juan Sebastián Cabal y Robert Farad, que son la dupla colombiana, la número 1 en el tenis, ganaron su primer partido en el Master 100 de Shanghái. Y por el lado del judo, también una colombiana alzó medalla de oro en 70 kilos en el Grand Prix de Brasilia.
Brasilia, perdón. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Vamos a hablar de esa idea de algún ex candidato a la alcaldía, es decir, monorriel por la 80. Muchos países le están apuntando a eso. Nosotros, ¿por qué no? Ya volvemos. En el periódico El Mundo publicamos de manera rápida y efectiva edictos, prestaciones sociales, invitaciones a asambleas, convocatorias, liquidaciones y lo mejor, a un precio muy competitivo. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Llámanos al 264-2800, extensión 322, y con gusto te atenderemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Restaurante Al Rojo, con 18 años de experiencia, tiene domicilios para El Poblado y Envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas o en nuestra sede de Laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellin.com. Tranquilidad inmobiliaria, eso es BRG SAS, donde podrás vender, comprar o arrendar tu inmueble de forma confiable y segura. Centro Comercial Oviedo Local 3185. BRG SAS consigue un hogar feliz para ti. Aquí nos enteramos de noticias de último minuto, don Germán. ¿Cuánto? 30 años. ¿Para quién? Samuel Moreno, acuérdese que él ya está condenado, ya lleva 2 condenas, no recuerdo las penas de las otras, pero todo tiene que ver con el carrusel de la contratación. Todas esas obras de la 26, que Miguel conoce mejor cómo es la cosa, pero esta última condena tiene que ver, Nacho, con la cesión de un contrato para la fase 3 de Transmilenio por la 26. Pero entonces explíqueme una cosa, o sea, él ya está condenado. Sí, ya tiene 2 condenas. O sea, esta le suma... Esta es la tercera, por otra cosa, es decir, por lo mismo pero distinto. O sea, ya tenía una condena de 17 años. O sea, esto le suma a todas las condenas. Es decir, como digamos o sea, que ya se queda en la cárcel a Eso es lo que perpetuidad. están diciendo, ya no vuelve a ver la luz. ya no vuelve a por mucho ver la tiempo. luz, Nacho. Lo que pasa es que están hablando de exigir como comisiones para cederle a un contratista ese contrato en particular, que era por 191.000 millones de pesos. Entonces, ese tema de corrupción es por lo cual es condenado a 30 años en esta oportunidad. Tercera condena para el señor Samuel Moreno. Y mientras los señores Lule, Están... siguen ahí en su mansión eso por sí está cárcel. como más suavecita la cosa. Es que esa es la Hasta cosa. estaban pidiendo indemnizaciones para Indemnizaciones. ellos. Es que esas son las cosas que a veces no gustan entre la gente, Nacho. Que uno sí condenas ejemplares, que está bien, pero a otros sí como que un poquito más blandita la cosa y hasta terminan demandando al Estado, como pasa con los señores de Odebrecht, y mucha gente untada en esto y al final terminan hasta haciendo las obras o les dan contratos nuevos. Lamentablemente sí funciona eso. La que va a armar mucho a la garabía, le voy a decir, es a ella, Marlán. Mandó por ahí una carta. Había mandado Nacho hace Se había rato. mandado una carta que Hace estaba rato. guardada y esa carta creo que va a alborotar la cosa política en Barranquilla. Le sacó el Pues, curabollos. pues mire, Nacho, lo que se está diciendo es que la razón de la fuga de la señora Aida Merlano tendría que ver más que porque le hayan ayudado a escaparse estas personas involucradas, más bien es que ella se habría fugado para evitar que le pasara algo, porque es que ella le había enviado una carta cuando ocurrió su captura por el tema de los delitos electorales, cuando ella aspiraba al Senado, al cura Hoyos, que fue alcalde de Barranquilla, y él tiene en una de sus reuniones con su feligresía, pues leía una de estas cartas enviadas por la señora Aida Merlano, que se convirtió como en su confidente, y en esa carta hablaba de todo el mundo. Acusaba hasta al actual alcalde de Barranquilla de compra de votos y mencionó otros nombres, Nacho, allí, y ella dijo que tenía pruebas. Y en la carta leída por el cura Hoyos, Bernardo Hoyos, pues hablaba de que a ella la trataban como la joya de la corona cuando estaba en las buenas, pero cuando ya cayó en desgracia, la trataron de corrupta y la olvidaron y la dejaron a su suerte. Y no ella saben. manifestaba que tenía pruebas para demostrar que muchos personajes de la costa atlántica, de Barranquilla particularmente, se dedicaban a la compra de votos, porque parece que ella no era la de la plata, sino otros que la financiaban. Se presume, Nacho, se dice ahora, que ella pudo haberse fugado para evitar que le fuera a pasar algo, porque ella era más peligrosa allá, en la cárcel, porque podía contar muchas cosas que seguramente involucraban a personajes. Tiene mucho. Doña Liliana, venga, hágame el favor, entre aquí, yo le corro la silla. Siempre se me sienta. La silla vacía. La silla vacía. Liliana, aquí un televidente he visto ¿qué varias pasó? denuncias y desde hace días, no sé si usted lo sabe,
Es que dicen que aquí bajo el puente de la 4 Sur se está colocando un vehículo a hacer unas revisiones. De hecho, vimos a unos policías que llegaron ahí. ¿Usted sabe algo de este tema? De ese vehículo que se está parqueando ahí. Pero hacer revisiones, ¿qué? De estas técnico-mecánicas. Sí. Que no está cumpliendo con la ley. De hecho, vi que llegaron unos funcionarios en estos días. No, pero es que la unidad revisión móvil. técnico-mecánica no tiene que tener puntos autorizados para hacer la revisión técnico-mecánica. Lo que se Solo hace es lo el de tema de las gases. fotomultas. Sí, o por sea, si eso, es un a tema ver. de gases, no está incumpliendo con un tema de ley. Pero si lo que se están haciendo son fotomultas o se No, están... vi un eso ya es video en diferente. estos días donde llegaron otras personas de la administración. Vengan, señor, ustedes porque están aquí, me hacen el favor y levantan esto. ¿Usted quién les dio el permiso? Averígüese esa historia porque sé que el video fue muy viral. Duber, ¿qué más ha pasado? Nacho, mire, le voy a contar, esto es una historia que tiene que ver justamente, acá la tengo, con los homicidios. Y yo le había dicho a usted que la semana anterior que estábamos a punto pues como de alcanzar ya esa cifra que todos estábamos esperando de reducción de muertes violentas en la ciudad de Medellín. Hoy la ciudad hasta esta hora presenta 483 muertes violentas. Es el mismo número de homicidios que se habían presentado hasta la fecha en el año 2019. O sea, están las cifras en cero, están empatadas. En el año 2018. 2018, perdón. Pero resulta que las autoridades dicen que hay una cifra, que la cifra ha disminuido, que son menos homicidios, porque de estas 483, pues hay 8 muertes que se han producido por parte de la fuerza pública, cuando se habla que hay una persecución o que en defensa de los mismos uniformados. Entonces está esa noticia positiva, Nacho. Esperemos que en lo que continúa de este 2019, pues la cifra de homicidios continúe a la baja. Y lo que tuvimos fue una explosión grandísima de todo lo que ocurrió en Bello. Y de repente caímos en una tranquilidad absolutamente aparente, diría yo. Bello no volvimos a saber nada. Nacho, mire, pues hoy en horas de la mañana se registró, las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer de aproximadamente 53 años. No sé si quedó en el municipio de Bello o en Guarne. Es una zona boscosa y las autoridades estaban tratando de determinar pues a qué municipio le correspondía. Al parecer no se trataría de un tema como ya se venía hablando de la confrontación entre grupos delincuenciales, sino que sería un tema ajeno. Pero como le dice usted, sí, ellos ya hace más o menos 2 semanas, 3 semanas, viene un importante descenso en los homicidios. No alcanzará la cifra del año anterior porque ya se superó con respecto al 2018 esas muertes violentas, pero sí ha bajado esa confrontación y esos hechos violentos. Don Duber y don Germán Mendoza van a tener a todos los candidatos, que son bastantes, 10 candidatos. si no estoy 10 mal, candidatos. Nacho. del municipio de Bello. Lo vamos a hacer un conversatorio, un foro, porque hacer un debate con ellos con tanta cantidad pues, Casi es imposible. imposible. Aquí van a estar todos sentados en esta mesa. ¿Qué día, Duber? Miércoles 16 de octubre, Nacho, a las 12:30, de Aquí- 12:30 a 2 de la tarde. Aquí van a estar todos. Vamos a escuchar. Sigue ganando el voto en blanco según algunas encuestas por ahí que no sabemos, pero Vamos a bueno. ver dónde los metemos, Nacho. ¿Cómo los ya metemos? Duber hizo los cálculos, los mandó a medir las medidas de cintura y cabe. Uno encima de otro. No, son cuatro, Germán Mendoza y Duber y otro, ahí Ahí está. están. Duber tiene buenos cálculos. Ya, Bueno, ya. Miguel Ángel, ¿usted qué tiene para contarme? Pero le cuento que hoy cayó el zar del oro. Este señor que se denomina el zar del oro era quien financiaba al Clan del Golfo y al ELN, ya que le suministraba a través de la minería ilícita dinero para que ellos pudieran conseguir todo su armamento y así delinquir en esta zona de Antioquia. La captura se realizó en el Bagre de Antioquia, donde, aquí están viendo las imágenes, las autoridades lograron también destruir varias dragas y también varios... No estoy de acuerdo con eso, señores de la policía. No, vuélvame a mostrar la imagen. Ahí están las dragas, la maquinaria. No, sí, la explosión, deberían la de explosión de utilizarla en la- otros municipios. Claro, esa se la deben decomisar y donar a municipios que la estén necesitando. Adicionalmente a eso, Miguel Ángel Pedigo y Duber, daño. ustedes que manejan el orden público, no estoy de acuerdo. ¿Por qué tenemos que hacer la contaminación, hombre? Pues, Tremenda. quemar eso habrá otra forma de que exista Nacho, una empresa pero que ¿sabe? recicle, que haga algo, pero Eso está- no Algo estoy muy de acuerdo con particular eso. con respecto a lo que usted Mira esa anota. contaminación. Mire, hace algunos días yo le preguntaba y lo decía yo ahí en un consejo de seguridad que en la gobernación se lo decía a todas las autoridades, ¿por qué no se hacía eso que usted nos dice? ¿Por qué no se entrega a los municipios donde faltan vías, al ejército? Y decían ellos, vea, se decomisan, sucede que hay veces se decomisan estas máquinas y se las llevan para un parqueadero, para un lugar o para cualquier sitio.
y hasta allá van los grupos delincuenciales a reclamar la misma maquinaria, intimidan a los vigilantes y se la llevan, entonces por eso la están destruyendo. Pero si se la entregan al ejército, no creo que suceda Pero eso. si, por ejemplo, es eso que lo mandan para eso- Nariño o para otro municipio, yo creo que les beneficia bastante y No, no y, irían hasta y allá. debería haber ¿cómo es que se dice eso, Germán? Como una cosa de... Extinción. Como extinción de Pero dominio. ya. Eso tenía un nombre. Express. Express, esa es la palabra. Listo, llegamos, todos los papeles, señor juez, de tan, matricúlelo notaría, y vea. se fue para tal municipio que la está necesitando. Pero destruir, y vale una millonada Exactamente. esa Sí, señor. máquina. Nacho, no, la debería manejar el ejército, que son los También. encargados de construir vías, puentes y todo eso. Pues no, Tiene la alguna función vez- de ellos, Duber, yo Pero hay opino mucho que estamos ingeniero perdidos. que- No, Como Nacho. la policía convirtiendo pues a la guerrilla. ¿no? Pero La si función lo de- hacen, Nacho, si lo hace el ejército, pues que aprovechen esto y que lo sigan haciendo. No, acuérdense que hay batallones de ingenieros. Sí, Ellos sí, son los son que hacen muy los, buenos. los puentes militares y toda la Acuérdese cosa. que aquí tuvimos, Eso sí, les Lo vi. del Parque del Río, ellos Y fueron los que aguantaron. pusieron. Sí, y aguantaron. Es más, Ay, no han podido dejar ahí. Me habla usted del río Medellín. Usted, Liliana, hoy es 7 de octubre. Este año se acabó. Sí, señor. Ya estamos Le tengo oliendo a respuesta. boñuelos, a natilla. Ya en esto empiezo a mis horas a decir cómo se nota que llegó diciembre y no veo ni un dato de los alumbrados de Medellín. Usted no vio un dato porque no me ha querido escuchar, pero yo ya los he dado acá. No, usted me dijo- Claro que sí, vea, le señor. hago un resumen ejecutivo ya mismo. Alumbrados navideños en la ciudad de Medellín No. no van en el río. No, Se ya. van a poner unas cuantas hay alumbrados. bombillitas. En el río no No, hay. ya, no hay. Vuelven al norte No de hay, la ciudad. ¿viste? Ya, Bueno, no ya. hay. No hubo Sí, alumbrado. acá sí le tengo información. Esperemos que dentro de un En año 10 sí días, Nacho, volvamos hay a rueda de recuperar prensa, ahí le el cuento. río Medellín y sus espectaculares alumbrados, insignia de nuestra ciudad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Pues Nacho, en este año de pronto porque no han terminado toda esa construcción que están haciendo. Vamos a ver cuando ya la entreguen, la terminen, a ver si regresan los alumbrados al entregan río. este año? Creo que no. Según la administración municipal, finalizando noviembre. Entregan Parques del Río. ¿Será? Entregan Parques del Río. Según la administración municipal, después no digan Está que es muy que quedado ese yo no soterrado creo, todavía, sí. muy quedado, Nacho. Bueno, doña Yasmin, ¿usted qué más tiene para contarme? Nacho, un hecho que sucedió en el municipio de Maranilla este fin de semana, y es porque ahorita que estaba hablando Miguel de fútbol, está muy relacionado con el fútbol y las barras bravas que se tienen allí en este municipio. Ellos hicieron unos murales, digamos que contiguos, miren Nacho nada más, uniendo las barras, estuvo también la presencia de exfutbolistas como Aquivaldo Mosquera y Neider Morantes en esta iniciativa. En lo que ellos buscan es que el fútbol se viva como una pasión y no que sea un motivo de enfrentamientos entre las bandas. Esto es un hecho muy importante y va marcando la historia del fútbol en el oriente antioqueño. Yo dije, ¿boñuelos o buñuelos? Para mí son buñuelos, porque para Nacho se dice buñuelos y buñuelos, deliciosos. Pero el tradicional. natilla Y y me gusta el hojuelas. que tiene el chichoncito, el que tiene el quemadito. Ay, a mí también Ese me es el que más me encantan los gusta, el redondito explotaditos. perfecto, no, pero el que está explotado. explotaditos, Eso sabe deliciosos. muy A rico, mí sí me señores. gustan todos. No, esto está Se le nota. grande, Se nota. chiquito. Breve pausa y volvemos con ustedes a la primera mesa de opinión de Antioquia. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Expresa lo que quieres, busca y mereces. Nosotros lo hacemos realidad con planes y servicios ajustados a tus necesidades. BRG SAS consigue un hogar feliz para ti. Centro Comercial Oviedo, local 3185. Cerca de 5.200 personas recorren en bicicleta nuestro municipio. Desde la calle 51 hasta la autopista sur, al punto de la estación Ayurá del metro, puedes disfrutar de esta actividad. Acompáñanos todos los domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, estamos a la espera. Nuestro invitado Medellín es un poco complicado a estas horas de la tarde. Les recomendamos seguirnos en nuestras diferentes redes. En YouTube van a encontrar cantidad de videos y todo lo que hacemos en este programa. Les invito a suscribirse a YouTube, a seguirnos. En Facebook también. Aquí les dé me gusta y a que compartan con nosotros. Todos los días les estamos enviando información desde primera hora. Lo mismo en Twitter, en Instagram, en www.noscogiolanoche. Don Miguel Ángel, ¿qué más tiene para contar? Le cuento que hoy estuvo la ministra de Justicia en Medellín, la señora Margarita Cabello, y se le preguntó por el tema de la cárcel de Yarumal, qué es lo que está pasando, porque el gobernador de Antioquia en varios consejos de seguridad ha informado que ha enviado cartas al gobierno nacional con el fin de obtener una respuesta positiva para dar con el avance de esta cárcel en el oriente antioqueño.
Sin embargo, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, afirmó que esto no ha sido por de pronto ineficiencia o trabas en el tema del gobierno nacional, sino que ha habido un inconveniente con los contratos que se realizaron inicialmente, y esto ha generado que la parte jurídica revise otra vez estos contratos para ver si se puede continuar con la cárcel como estaba establecida, porque ella garantizó que se va a hacer la cárcel, pero que va a ser una cárcel de mínima seguridad. No va tampoco a solventar el problema de hacinamiento y que van a meter a todos los que están privados de libertad de esta cárcel de Yarumal, sino que van a hacer, lo que va a hacer es muy poco, pero que de pronto lo que está esperando el gobernador, lo que están esperando las autoridades, en que quite todo el hacinamiento que hay en Medellín, en las cárceles y en las estaciones de policía, no va a ser tanto como se lo está esperando. Se está revisando parte jurídica de esos contratos, se están revisando también las partes estructurales de ese que era antiguamente un monasterio para poder darle continuidad al contrato. Yo dormía allá de niño. ¿Usted dormía allá de niño? Claro, allá. De allá es mi familia materna de Yarumal. Allá dormí de niño. Sí. Sí. Nacho, pero mire, Y me dio mucho susto porque eran un montón de camas y uno ahí solo. Yarumal se reconoce también por el tema de brujas, ¿no? No es Yarumal. No. No tanto. Segovia sí es muy conocido por el Yo he tema escuchado algo de Santa Yarumal. Bárbara. pero Santa Santa Bárbara Bárbara y es el Segovia. municipio Santa Bárbara. reconocido De las por las brujas. Sí, señor. Bueno, Anduber, ¿qué más va a pasar? Nacho, que no, iba a notar con respecto a lo que dice Miguel, lo que nos cuenta Miguel, y es que recuerdan ustedes pues que hace algunas semanas, hace algunos días más bien, pues un juzgado ordenó 10 días de arresto para el gobernador de Antioquia ¿verdad? por ¿Y incumplir en qué con pasó? el tema. ¿Dónde está Nacho, arrestado? él apeló pues como es de esperarse, pero mire que hay veces ni siquiera depende de él esa situación, o sea, él tenía una orden de desasinar todas estas cárceles y todas esas estaciones, pero están prácticamente maniatados porque si el gobierno, él tiene, desde que llegó, está hablando de la cárcel de Yarumal, lo tiene como proyecto y avanza y dice, pero está maniatado porque es desde el gobierno nacional finalmente desde donde le ponen a esto como el empujón. Entonces, quién sabe cuánto más irán a retrasar, evaluando este contrato y el gobernador ahí haciendo fuerza para que eso salga rápido, a ver si nos lo llevan 10 días de arrestado. Ya aquí ya les contamos en estos días el proyecto que existe de una APP para hacer esta cárcel de Medellín, el terreno, vimos los diseños, bien interesante. Lo que se me hizo fue como bastante rápida la construcción. Esperemos que esto se dé y que nuestros diferentes reclusos tengan mejor calidad y que realmente más que les demos oportunidades, que les demos esperanza, que les enseñemos a que pueden hacer cosas positivas. Doña Yasmín, ¿qué tiene para contarme? Nacho, vergonzosamente ocupamos el segundo lugar como el país más peligroso para las mujeres líderes y defensoras del medio ambiente y la tierra. Esto así lo dicta en un informe que se llama Arriesgando la vida por la paz de Oxfam, cuando manifiestan que desde el 2016 a la fecha, 55 líderes, mujeres líderes defensoras de la tierra han sido asesinadas. Se incrementó en un 97% el aumento de los atentados frente a estas mujeres y en este primer semestre del 2019 se estaba presentando una agresión cada 2 semanas a una de estas mujeres líderes. El primer país que es como el más peligroso frente a la lucha de defensa y de derechos de tierra y de medio ambiente por parte de mujeres es Filipinas. Es vergonzoso, Nacho, porque frente a esto se hacen las denuncias, se incrementa supuestamente un pie como de defensa para la protección de la vida de ellas, pero nada sucede. Don Germán, entonces, ¿cómo ir a hacer esa declaración de renta del presidente Trump? Debe ser generosa. Debe ser estar más generosa bien que la mía, organizada. Nacho, creería yo. Por lo que menos interesante. Perdóneme, que la de Que la todos mía los de sí. Cosmovisión. Uf, por ahí pasó Pues la sí, cuenta. mire, Nacho, resulta que el señor Donald Trump está metido en un lío grave y todo tiene que ver con una llamada que alguien, un informante dice que tiene en su poder, que le hizo el presidente Donald Trump de Estados Unidos al presidente de Ucrania, casi que presionándolo para que entregue información sobre el hijo de Joe Biden, que está trabajando allá. Y la presión era que si no le ayudaba con eso, pues le suspendía, le congelaba $400 millones en ayuda militar a Ucrania. Eso fue el 25 de julio. De ahí se originó todo, Nacho, y se está hablando de iniciar un juicio político que de pronto en la Cámara se adelante, pero tiene que pasar por el Senado y no se sabe porque son mayoría republicana, de pronto no pase. Pero se complica la cosa porque apareció otro informante además
y como dentro del proceso se le estaba pidiendo al señor que entregue sus declaraciones de renta también, sus declaraciones de impuestos, tanto personales como corporativas, y el señor dijo, no, es que ante un juez apeló la decisión y dijo, no, es que yo soy presidente y yo tengo inmunidad y no tengo que entregar eso. Pues un juez federal de Nueva York le dijo, qué pena, señor, los presidentes no son inmunes en temas penales, entregue la información y le toca entregarla. Y también están diciendo que en el Pentágono tienen que entregar la información de todo lo que ocurrió con esa famosa llamada por la cual le están iniciando un juicio político al señor Donald Trump. Sería histórico, Nacho, bueno, después de lo de el caso de Richard Nixon, que pasara algo como la destitución de un presidente de Estados Unidos con el tema de la llamadita aquella, porque sería injerencia en política, en la política de Estados Unidos, en las elecciones, como ya se sospechaba que había habido injerencia por parte de Rusia cuando él ganó. Si se le comprueba todo esto y de pronto pasa en el Senado de Estados Unidos ese impeachment que llaman, juicio político, pues nada raro que destituyan al señor Donald Trump porque está bastante enredado. Doña Liliana, ¿qué tiene para contarme? Bueno, Nacho, vea, yo le voy a hablar de turismo porque Nato entrega un balance de lo que ha pasado hasta el mes de agosto en la ciudad de Medellín con referente al turismo. Se habla que pues se estimula un crecimiento, o se estima, perdón, un crecimiento durante todo el año 2019 entre un 3 y un 4% de llegada de visitantes extranjeros a nuestro país. Se habla que entre enero y agosto del 2019 se reportaron llegadas de 2.8 millones de visitantes extranjeros, lo cual representó pues una variación del 2,9% frente al mismo periodo del 2018. Y como le mencionaba, pues esperan crecer entre un 3 y un 4%. Se habla que la gran mayoría de esos turistas extranjeros, el 18% vienen de Estados Unidos, país que crece un 12,4%, seguido de México con una participación del 4,8%, que tendría un incremento del 6,3%. Quiere decir que Estados Unidos y México son los países que más visitan a Colombia durante este año, según el balance que entrega ANAC. ¿Y qué más tiene para contarme, doña Liliana? ¿Qué más tengo para contarle, Nacho? Vea, durante esta semana se realiza el Día Mundial de la Salud Mental y resulta que va a estar enfocada a todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio. Y pues, Nacho, en Medellín las cifras son de cierta forma alarmantes porque se calcula que más o menos por año se suicidan entre 170 y 190 personas en nuestra ciudad. La gran mayoría de ellas mujeres y un porcentaje también de hombres. Pero lo que más preocupa tanto a la Secretaría de Salud de Medellín, y lo mencionaba hoy uno de los concejales de la ciudad, es que se habla que hay un alto porcentaje de esas personas que se suicidan, que son personas muy jóvenes, que están entre los 15 y los 20, 24 años de edad. El rango de personas suicidas está más o menos entre los jóvenes y también las personas ya muy adultas mayores que también entran en ese rango de suicidio, muchas de ellas porque sufren problemas de depresión. Muy bien. Don Duber, ¿qué más ha pasado? Nacho, mire, ayer en horas de la noche en la estación de policía del barrio Santander se presentó un motín, pues una pelea entre internos, eso fue cerca de las 11:30 de la noche, y como resultado, pues 15 personas lesionadas. 2 de ellas que tuvieron que ser remitidas rápidamente a un centro asistencial, presentaban fracturas en diferentes partes del cuerpo. Dice la Policía Metropolitana que tras la inspección, tras el registro después de la gresca, lograron encontrar 12 armas que se encontraron allí construidas de manera artesanal. Van desvalijando, Nacho, todas estas estaciones de policías porque dice el subcomandante, que todas las 12 armas que encontraron eran hechas con latas o con elementos pues que iban quitando de las mismas estaciones. Ahí está, Nacho, a propósito del tema carcelario tan grave en nuestra ciudad, otro motín por temas de convivencia. Ya están tan hacinados. Sí, que que esto no ha explotado porque no sabe uno por qué, pero el hacinamiento es muy general grande en el país, es muy bastante grande. Don Miguel Ángel. Bueno, le cuento que empezamos hablando de Bogotá, ¿le parece? Del metro de Bogotá. Sí, bien, pues. Hablemos del ese metro de pequeño Bogotá. resumen, ya que nuestro invitado parece ser Dice se que, le no, complicó. estaba hablando con él, que se perdió, que viene caminando, esperemos que ya alcance a Entonces, llegar. arranquemos con su recuento. Bueno, le cuento que usted hace algunos programas le inquietaba un poco el tema del metro de Bogotá, que qué pasaba, con lo que estaba sucediendo con todo este tema de la licitación. Y nos pusimos a investigar y a revisar un poco el tema de desde cuándo viene este problema, porque se le echan la culpa a Petro, a Peñalosa, a Samuel Moreno y demás.
pero encontramos una línea de tiempo donde este tema parece que es más político que otra cosa. Mire que encontramos que este tema del metro viene pensándose desde 1942, estamos hablando más o menos de hace 80 años, donde encontramos esta primera imagen donde se habla que en el año 42 se prestaba un servicio del tranvía en transporte público para unas 200.000 pasajeros y Bogotá tenía 400.000 habitantes. Esto en 1942. Oiga, devuélvame el anterior si es tan amable. Mire el apellido, don Germán, Carlos Sanz de Santa María, ese sí es, pero bogotano, propuso la construcción de un metro para Bogotá y la reserva de terrenos de una franja paralela a los otros. Exactamente, ya estuviera hecho. Señor. Sin embargo, cuando se hizo todo este proyecto y esa solicitud, pues ya se empezó a hablar en 1949, pasaron 7 años, sin embargo, recordemos que para este año sucedió el llamado Bogotazo. Esto fue en 1949, el 9 de abril, y para esa fecha el alcalde Fernando Massuera contrató al urbanista internacional Le Corbusier para hacer los estudios de reconstrucción de la ciudad con apoyo de la firma Weisner y Ser. Bogotá adoptó un plan de trabajo que incluyó la construcción de una línea férrea, pero no pasó absolutamente nada. Al año 53 ya Bogotá contaba con 700.000 habitantes y volvió a adoptar un plan de crecimiento urbano e implementó supuestamente un metro a lo largo de la avenida Caracas, ampliar vías, construir paraderos, regular el ingreso de carros al centro y adquirir una moderna flota de buses. Esto en el año 53. Ya en el 54, el alcalde Roberto Salazar anunció la elaboración de un primer estudio técnico para construir el metro y tampoco pues hubo éxito porque el Consejo de Bogotá no autorizó un préstamo para este proyecto. En el 57 se volvió a hablar del metro. El general Gustavo Rojas Pinilla fue contratado por una firma japonesa para la construcción del metro bajo el esquema de concesión. Los gobiernos del Frente Nacional descartaron la iniciativa. Cada vez vamos viendo que las trabas son más políticas que cualquier otra cosa. Ya en el 63 Bogotá contaba con 1.600.000.000 de habitantes. El alcalde Jorge Gaitán Cortés propuso la construcción del metro y el tren de cercanías para atender las necesidades de una ciudad en crecimiento. Sin embargo, este tampoco fue construido exitosamente, por lo que ya sabemos. En el 66, el gobierno distrital insistió ante la nación de la construcción de una primera línea por la avenida Caracas entre calles 68 y 22 y un trazado de 12 kilómetros y 5 estaciones. Y volvemos aquí, tampoco el gobierno, el consejo, el alcalde, el gobierno nacional no dio como ese aval. El alcalde Virgilio Barco reservó $200.000 para hacer un estudio sobre el sistema de transporte masivo para Bogotá en 1968. Pero ya han pasado del 42 al 68, ya han 42 años. No, nada, mejor dicho. Y no se ha hecho nada. 74, 76. Vea, Bogotá ya creció a 2.5 millones de habitantes, revivió la idea de usar la línea férrea existente como línea del metro. Esa línea férrea existe más como turismo porque por ahí pasa el tren, sin embargo tampoco se ha podido utilizar esta línea férrea. En el 81 también se volvió a planear, se hicieron las dos posibilidades bajo la alcaldía de Hernando Durán Duzán de plantear estas líneas férreas pero subterráneas, que fue una idea que se planteó para esta última también licitación, sin embargo también se quedó en ese pliego, no avanzó y se quedó perdida como entre archivos. 87, 3.9 millones de habitantes, la propuesta intermedio del SPA de Italia, basada en rehabilitar el 75% de las vías férreas y mediante 3 fases de la obra, la línea prioritaria definida tenía 23 kilómetros de superficie. Sin embargo, se compran los predios, se habla con el consejo, se habla con todo el tema de la oligarquía bogotana y no se cumple con esta construcción. Ya volviendo, ya vamos en el 91, mire, ya vamos desde el 42 al 91, todo en propuesta, todo en planos, todo en tema de proyectos y se queda ahí. El alcalde Andrés Pastrana priorizó la construcción de la troncal de la Caracas tras descartar el proyecto de intermedio, aunque gozaba del respaldo del presidente Virgilio Barco, recibía debates en diferentes sectores políticos por no considerarlo prioritario. Para una ciudad que estaba creciendo exponencialmente no era prioritario el metro. Si quiere, para ir resumiendo, para que nuestro invitado nos pueda acomodar luces, desde el 91 hasta ahorita el 2015, se han ido los temas entre políticos y económicos y entre proyectos viables y no viables, todo el tema de la construcción del metro. La historia interminable de un metro.
que aparentemente, sí, que para darle la entrada al invitado, pues la semana pasada se abrió como ya la licitación, ya entraron dos. Y ya están cuestionando que nada más sean 2. Exactamente, están 2 firmas. Porque sí o porque Nacho, pero eso es pura voluntad política. Sí, no, es que ese es no el- tienen metro porque no quieren. Porque no quieren, porque Yes. ahí está Le ponen la ahí la clase traba. política que está todos han manejando todo el priorizado, país. Aunque todos han priorizado. Pero si no es el Bueno. consejo, no es el presupuesto. Don Iván Por una, por la Sarmiento, otra. experto en movilidad, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Usted no tomó el metro y por eso se nos perdió. Sí. Ay, don Iván, nos quedan muy pocos minutos, desafortunadamente. Se debate Bogotá entre metro elevado y metro subterráneo. ¿Por qué cree usted que existe esa dualidad? ¿Cuál será la gran diferencia entre el uno y el otro? Y más a sabiendas que Medellín es elevado y ha funcionado correctamente, no hay como mucho... Bueno, la principal diferencia siempre ha sido el costo. El metro elevado es más económico o requiere una inversión inicial menor de aproximadamente un 50 a un 70% de un metro subterráneo. Esa es ¿Tanto? la diferencia, tanto. Sí, aunque últimamente con el diseño del metro de Bogotá, pues esa diferencia se ha estrechado. Se pensaba que iba a ser mucho mayor la diferencia, pero los críticos han dicho que no es tal, que la diferencia es apenas pues, algún 15 o 20%. Y eso pues dependerá de los variados diseños que hay y de las variaciones que hay en las tecnologías y porque cada vez la tunelería, la forma de hacer túneles es más eficiente y de esa manera pues los subterráneos pues se van acercando a los elevados. Pero además pues los elevados tienen las ventajas de no encontrarse con las redes que hay por debajo de la ciudad y el nivel freático y muchos otros inconvenientes que pueden hacer más incierta la terminación de la obra. El subterráneo tiene sus ventajas porque desocupa espacio en la superficie, valoriza más, según los urbanistas, pues la tierra, hay menos obstrucción visual y es visto como de más modernidad porque las ciudades del primer mundo, pues en su mayoría las tienen subterráneos, las redes en las partes céntricas, aunque en las partes... Pero pues con una historia de 100 años. Exacto. Esa es la gran diferencia, porque sí. si uno se va para China, casi todo lo que está viendo uno en la actualidad en China es elevado. Sí. Pero el elevado pues también tiene sus ventajas en la rapidez, incluso en que los usuarios pueden disfrutar de la visual de la ciudad. También en el tema de no tener esa claustrofobia o ese tener que enterrarse tantos metros por debajo de la tierra. Sin no ver nada, sin ver nada. pared. Exacto. Entonces todos tienen sus ventajas y sus desventajas y habrá decenas de listas de puntos a favor y en contra de cada uno. Pero como han dicho ya los técnicos en Bogotá, lo importante es tener metro. Incluso Hacerlo. el metro puede que en parte se pueda hacer subterráneo, en parte se puede hacer elevado, dependiendo del tramo que esté atravesando, la geotecnia del suelo que esté atravesando, pues se puede mirar y no hay que decir que una solución es mejor que la otra, sino que cada caso, cada estudio, pues puede derivar en un resultado para un tramo y para otro. ¿Sí? Usted que conoce el tema, por fin parece ser que sí va a tener viabilidad este metro de Bogotá. Sí, ha tenido críticas en el sentido de que no tiene los diseños definitivos como los tenía el subterráneo. Sí. Pero el subterráneo no alcanzaba el dinero sino para llegar a la carrera 50, mientras que este va a llegar a la 72, es decir, que va a tener unas 20 o más cuadras, o sea, unos 2 kilómetros más. ¿Sí? Entonces, además, se le añadió unas troncales de Transmilenio, es decir, que en el presupuesto lograron meter metro y Transmilenio en los 19 billones. Hay 6 billones para troncales y 13 billones para el metro. Doña Liliana. ¿Qué hace pensar que ahora definitivamente sí Bogotá va a tener metro, sabiendo que ahorita lo contaba Miguel Ángel, lleva tantos años en ese proceso de será que sí, será que no? Usted ahorita mencionado, pues no se tienen los diseños definitivos. ¿Qué ha cambiado ahora que ya es una realidad para Bogotá el metro que no teníamos antes? Un alcalde decidido.
yo creo que ha sido la diferencia porque siempre lo han tenido a punto. Yo estuve incluso revisando los estudios del año 2009, que fueron los anteriores a los anteriores. De los anteriores, tal vez. Sí, y ya casi se tenía a punto, pero fue cuando la alcaldía antepasada pues tuvo problemas legales, entonces el alcalde fue retirado de la alcaldía y se acabó la administración, y cuando llegó Petro pues se hicieron se continuó, pero se hicieron los diseños y se hicieron algunos cambios. Incluso había unos problemas ambientales que resolver en el punto donde estaba el patio en Las Américas, que ahora lo corrieron para Bosa. Entonces, lo que ha faltado, como decían antes, es voluntad política, porque estudios, ha habido 20 estudios, y una ciudad como Bogotá sin metro, pues ya es imperdonable. Entonces, en este momento lo diferencial es que un alcalde llevó el proceso al punto de la licitación y va a ser adjudicado el 21 de octubre. Entonces, ese es el punto más lejos que se ha llegado, por eso se cree que se tendrá metro. Esperemos que no pase nada raro, pues. ¿Cuánto es el monto o el tiempo de construcción de ese metro elevado? Se habla de 5 años. El metro de Medellín tardó 10 años, pero porque estuvo parado unos 4 años o algo así. Entonces, pero las tecnologías hoy en día, lo que se ha hecho en Panamá, en Santo Domingo, en los últimos metros han mostrado una aceleración en los proyectos. Hasta en Perú fue rápido. Sí. Rápido. De cerca de 3 años se puede hacer una línea. El de Bilbao fue rapidísimo. Sí. Pura voluntad política. Como estamos cortos de tiempo y me da mucha lástima, porque sé que usted sabe bastante del tema, lo quiero traer a Medellín. ¿Por qué el monorriel en Colombia no pega? O en Medellín, hemos hablado de la 80, alguien habló alguna vez del monorriel. Medellín es completamente diferente a Bogotá. Bogotá es una gran planicie, Medellín no lo es. ¿Por qué el monorriel no es considerado como una alternativa, sabiendo que en muchos países funciona de una manera extraordinaria y no es tan invasivo en su proceso constructivo y todo esto? Bueno, quizás nos ha pasado un proceso contrario a lo del metro. O sea, cuando el metro se hizo elevado, pues tenía sus detractores por el tema paisajístico, urbanístico, etc. Y ahora, 25 años después, el monorriel sigue teniendo esas posiciones de verlo como un estorbo en el aire, ¿sí? Entonces, se ha optado más por una solución más a escala humana y no solo de movilidad, y por eso se pensó en un tranvía a superficie por la 80 para remodelar la avenida 80, o sea, tener en cuenta aspectos ambientales de los ciclistas, de los peatones y también de la movilidad. Pero luego se dieron cuenta que Ayacucho fue un fracaso en términos de velocidad, o sea, Ayacucho es una buena, el tranvía de Ayacucho es una buena solución urbanística, mueve un buen número de pasajeros y se va a ir llenando, pero se han dado cuenta que hay un peatón atropellado cada semana y hay cada mes un accidente con vehículos y ha habido 2 muertos. Entonces dijeron, pues esto no lo podemos hacer en la 80 si queremos mover más gente y a más velocidad. Entonces se decidieron por cambiar de tranvía a tren ligero, que es un tranvía un poco más rápido y un poco más grande. Pero lo que vamos a ver es un tranvía. Es un tranvía, pero que va aislado de los peatones, que va a ir vallado en cierta forma, quizá con cristales o con alguna valla transparente y con pasos a desnivel en las intersecciones de la 80. Un monorriel vale menos. Pues los japoneses ofrecieron $700 millones hacerlo y el tranvía o el metro ligero nos vale $1.000 millones, pero el tren ligero resuelve otros problemas de tipo urbanístico, como ya dije. Liliana. Iván, la situación en este momento en el corredor del 80 al parecer es difusa porque se habla mucho de por temas de recursos no hacer
no hacer un tren ligero, que usted te lo mencionaba, es como un tranvía un poco más rápido, sino pasar los buses eléctricos. ¿Eso es una solución a la movilidad de la ciudad de Medellín mientras se define lo que pasa con este tren ligero? Es una solución provisional. La ventaja que tienen los buses eléctricos es que se quitan y se ponen cuando se quiera. Pueden tener una instalación de paraderos más flexible, que se puede remover más fácilmente y que pueden ir prestando un servicio provisional y que luego pueden ser reutilizados en cualquier otro corredor. Pero hay que mirar cómo compaginar eso con la obra al mismo tiempo, porque entonces habría que pensar en buses eléctricos por la derecha mientras se interviene el separador central para hacer el tren ligero. Yo me muero la vergüenza con usted, pero me cogió la noche de una forma. Cogió la Así noche. se llama este programa. Sí. Quisiera volverlo a invitar. Me Muy parece que usted tiene un gran conocimiento de este tema y me gustaría, ¿sí o no, Liliana?, Sí, señor. ahondar mucho más. Ustedes vieron mientras estábamos haciendo esta entrevista imágenes de apoyo donde mostrábamos el tren ligero, pero también el elevado. Qué alternativas tan interesantes las que nos presenta la tecnología en la actualidad. Don Iván, acépteme la invitación en otra oportunidad. Claro que sí. Lo Estamos mando a para recoger más servirle. temprano para Claro, que estemos muy aquí bien. puntuales. Lo mandamos en metro. Lo mandamos en metro. En Eurosupermercados compra tu SOAT hasta el 15 de octubre, hasta el próximo martes, y reciben un súper descuento. Bono euro de 15.000 pesos por compra de tu SOAT o bono euro de 20.000 pesos por SOAT más protección personal. El euro, el ahorro efectivo. Doctor Jaime Humberto Salazar, aquí cogido de la noche. ¿Cómo me le va? Muy bien, y muy buenas tardes a todos ustedes a la mesa. ¿Está de luto usted por qué, hombre? ¿Otro 9 de abril está diciendo usted? No, ¿qué tal? No, ¿Qué tal? ojalá no se Cuidado. presente No, eso. no, no. ¿Mañana qué va a pasar, dice usted como abogado? Absolutamente nada. Nada. Simplemente van y listo, descargue. Le reciben su indagatoria y además que después le resuelven. Muy bien. Don Germán Mendoza, ¿de qué tema vamos a hablar hoy con nuestro Vamos a invitado? hablar, Nacho, del régimen de transición pensional. Estaba contemplado en la ley 100 del 93 y eso tiene unos beneficios y tiene unas personas que lo cobijan. Comencemos por ahí, doctor. ¿Qué beneficios tiene el régimen de transición y a quién beneficia? Tantos beneficios que ha tenido unas arremetidas impresionantes de los gobiernos de turno para limitarlo e inclusive para eliminarlo. Ya vimos el proyecto reciente que retiró el representante Berrío, acabando con Colpensiones, que es el régimen de prima media, a partir del 2028. Y régimen de transición no tiene sentido si se habla sino de régimen de prima media, es decir, de lo que administra Colpensiones hoy día. Beneficio, pues había personas que podían pensionar con 500 semanas, que 500 semanas son escasos 10 años de cotización. Es un régimen extremadamente favorable. De hecho, en el 83 hubo una reforma importante porque inclusive con esos 10 años de cotización en ese momento y la gente ni siquiera se pensionaba, pues por temas de informalidad en el país. que Ni todavía la siquiera con padecemos. esas poquitas semanas. Ni siquiera. Entonces, se proyectó una reforma en ese momento porque usted debía tener 500 semanas entre los 40 y los 60 años si es un varón, o entre los 35 y los 55 si era mujer. Como no se estaban pensionando ahí, entonces le dijeron, vea, pensiónese con 500 semanas en los 20 años anteriores a la solicitud. O sea que si tenía 65, se devolvía 20 años y con 500 semanas. En esos 20 años le daban derecho a la pensión. Finalmente llegó otro decreto en el año 90, el 758, y volvió a la idea original, porque ya sí se estaba pensionando gente y había que empezar a generar como una especie de equilibrio. Entonces era la posibilidad de eso, de 500 semanas, que es exageradamente poco pues el tiempo para una pensión. Es que 10 años, o sea, que gente que pensionaba con un régimen más favorable que el de fuerzas militares y que el de todos los exceptuados. Pues ahí no había Ecopetrol, ahí no había Caja Agraria, ahí no había un banco cafetero. Eso era supremamente favorable. Y eso no lo aguanta una economía de un país. Pues imagínese. No, pues si no lo aguantaba un régimen de esos inicialmente por la estructura piramidal, por lo que les explicaba antes, y había muchos aportantes y muy poquitos pensionados. Pero cuando eso va evolucionando, eso no resiste. Se contempló otra hipótesis, 1000 semanas en cualquier tiempo. Esa ya era una cosa más razonable porque eran 20 años de cotizaciones, sin embargo, los gobiernos consideraron que eso era poco y empezaron a subirlas gradualmente a lo que tenemos hoy día, que son mínimo 1.300 semanas, son 26 años de cotización. Y curiosamente, ¿cuántos años después? Estamos hablando del 83, se quiere proponer en la reforma pensional que se va a presentar otra vez disminuir semanas. O sea, estamos volviendo al pasado por la misma razón, Nacho, porque el tema de la informalidad no permite que la gente se pensione.
que los que están aportando al sistema difícilmente llegan a 26 años de cotización, que son 1.300 semanas, y como no se están pensionando, hay que proponer que se suba la tasa de cotización, están proyectando 2 o 3 puntos adicionales, pero que se bajen las semanas para que la gente se pueda pensionar. Yo tengo una inquietud frente a eso, doctor, porque usted está hablando de bajar semanas. Y entonces hay un régimen de transición, es decir, lo que quiere decir esto es que las personas que tienen derechos adquiridos, pero no los perderían, si hay una reforma, pues porque ya los tienen adquiridos. Se daría un plazo que fue en la vez pasada de 20 años, si no estoy mal, o 10 años. En Ley 100 fue de 20 años. De 20 años, no sería en esta oportunidad de 20 años, ni más faltaba. Pero mi pregunta es, se le respetan los derechos adquiridos, pero ¿qué pasa en el tema de las semanas si se disminuye? También estas personas que ya tienen ese derecho adquirido, ¿tendrían ese beneficio o no aplicaría por ser al contrario? No, los deben tener, claro. Yo supongo que eso le van a fijar una fecha de corte porque la presión financiera sobre el sistema va a ser tremenda. Imagina que digan hoy que entonces con 1.150 semanas se van a pensionar, pero ya 150.000 personas cumplieron. Entonces viene una avalancha de peticiones para que Colpensiones los pensionen con eso. Eso genera una presión fuerte financiera sobre el sistema. Eso además que se van a establecer algunos mecanismos ahí de morigeración del efecto económico, que sea hacia adelante pues el reconocimiento de los retroactivos, etcétera. Eso es algún mecanismo ahora para no afectar de manera tan dramática al sistema, porque se le viene generando una presión también muy fuerte con el tema de los traslados. Toda esta gente que está regresando de los fondos privados a Colpensiones, que es mucha, yo diría que son millones de personas las que están tratando de volver del régimen de ahorro individual de prima media, le van a generar a largo plazo una presión muy grande, tan grande que si le regresaran ese capital a Colpensiones, hablan los fondos a sus fondos de que le traen 30 billones, pero la carga cuesta 50 billones. Entonces el gobierno no sabemos de dónde va a sacar 20 billones adicionales en los próximos 10 o 20 años para cubrir ese déficit que se presentaría al trasladar los capitales del régimen de ahorro individual al de prima media. ¿Todavía está vigente el régimen de transición pensional? No, eso murió el 31 de diciembre de 2014. Inicialmente dijo el acto legislativo número 1 del año 2005. Fue la última reforma que propuso el gobierno Uribe y que llevó a norma constitucional una reforma pensional. El único país en el mundo que tiene normas constitucionales es la Constitución. La Constitución, todos sabemos, es la carta de navegación de un país, donde están los principios y valores que inspiran todo su sistema democrático. Tiene normas en la Constitución, pero como no pudieron reformarlas a través de proyectos de ley, tocó llevarlas a la Constitución. Y en ese se dijo que tenía un fenecimiento en el año 2010, el 31 de julio del año 2010. Pero quien tuviera 750 semanas al 29 de julio de 2005 la podía conservar hasta el 31 de diciembre del año 2014. Después del 1 de enero de 2015, nadie en Colombia tiene régimen de transición. O sea, el que cumplió los 60 años el 1 de enero de 2015, ya por más que tenga 2.000 semanas, no tenía régimen de transición y le tocaba esperar 2 años más para pensionarse. Si hay una reforma de este estilo, ¿cuánto puede ser más o menos ese periodo de transición? 5 años dice el gobierno y me parece que es más o menos razonable. Entre 5 y 10 años puede ser una cosa más o menos razonable. ¿Y usted cree que sale? Sí, claro, la reforma la hacen porque la hacen. Es que ya... Pero dicen que no va a ser de edad. No, porque es que da para dónde más. Pues que las... Pero usted sabe que la media, yo presenté aquí un informe la semana pasada, la media frente a América Latina estamos muy por debajo y frente a Europa sí que estamos por debajo. No, sí, pero es que usted sabe que las estadísticas son muy mentirosas, Nacho, porque por estadística todo colombiano se come una libra de carne al día. Pero resulta que esa es la media estadística, pero apenas el 1% de la población come carne y el resto aguanta hambre. Eso pasa aquí con las medias estadísticas en materia de edad pensional. Supuestamente las mujeres están viviendo 86 y los hombres 78, pero en el día a día, lo que usted ve todos los días que conoce tanta gente, la gente está muriendo antes de los 70 años, un varón, eso es obvio. Y sobre todo que eso no lo cruzan lo cruzan con toda la población del país, no con los pensionados. Si eso se lo trasladan, esas cifras, a los pensionados, estoy seguro pues que eso pega una caída. Está diciendo, hay una información que no es tan real frente a la edad de muerte de las personas en Colombia. No, pero sí es real, pero depende de donde la apliquen. Porque eso lo aplican es al universo de todas las personas en Colombia, pero es que en Colombia apenas hay 1 millón de pensionados. Entonces usted no puede traspolar esa cifra a 48 millones de personas de expectativas de vida cuando los pensionados solamente son 1 millón. ¿Sí me entiende? Entonces sí. Eso pues ahí, desde el punto de vista actuarial, eso no es así como tan claro como lo plantean ellos. ¿Dónde lo localizan a usted, doctor Salazar? En Medellín estamos en el edificio San Fernando, en Junín con la Playa, oficina 302. En Río Negro, Centro Comercial San Francisco,
al frente del SENA, en la oficina 215. En Cartagena, en la avenida Venezuela, Centro Comercial, Centro 1, oficina 410. Y en la línea de WhatsApp, 304-218-8191, allí me pueden ubicar y formular cualquier consulta sobre el tema pensional. Y quien tenga usuarios en la ciudad de Montería, también le podemos referenciar a un abogado en esta ciudad. Señores, una breve pausa, volvemos con ustedes. Doctor Salazar, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy nos cogió la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Mucha atención, una revuelta entre detenidos en la estación de policía del barrio Santander en Medellín dejó 15 personas lesionadas. Estas personas fueron lesionadas con armas blancas fabricadas artesanalmente. 15 personas heridas es el saldo que entregaron las autoridades sobre la riña que se presentó al interior de uno de los calabozos ubicado en la estación de policía del barrio Santander de Medellín. En horas de la madrugada, aproximadamente pasadas las 12 de la medianoche, en la antigua estación de policía Santander se presenta al interior de las celdas una riña múltiple en donde salen lesionados levemente cerca de 15 detenidos, de los cuales son trasladados para su atención médica, 2 de los cuales por algunas fracturas en sus manos quedan en observación, pero oportunamente se logra contrarrestar cualquier situación que hubiera podido ser un poco más delicada. Según el oficial, la riña habría iniciado por algunas diferencias entre varios internos y tras una discusión el ambiente se caldeó. Es de anotar que se incautan cerca de 12 armas blancas de origen artesanal, fabricados por ellos al interior mismo del tema. Se tomaron las medidas del caso, pero oportunamente se atendió el llamado, trataron de hacer alguna sonada a la policía, pero fue contrarrestada en forma inmediata y trasladados los detenidos a los centros asistenciales, pero por lo cual fue levemente. Según las autoridades, las armas incautadas fueron elaboradas de manera artesanal, con los mismos elementos de la estructura de los calabozos. Una menor de edad resultó herida por el estallido de un artefacto explosivo que fue lanzado por desconocidos hacia la casa donde ella se encontraba. Estos hechos ocurrieron en el sector de Altavista, en Medellín. Una mujer gravemente herida y un menor de edad aprendido es el saldo que dejó la detonación de un artefacto explosivo lanzado la tarde de ayer en el corregimiento de Altavista. Se trata de un artefacto casero que arroja una persona en un parqueadero sin mayores afectaciones. En la reacción la policía identifica a esa persona, se trata de un menor de edad que aparentemente vendría siendo instrumentalizado por alguna de las estructuras criminales que se encuentran en confrontación en esta zona en particular de la ciudad. Justo un día antes en la misma zona habían sido capturadas 3 personas, digamos con tenencia de arma de fuego, 3 revólveres que fueron también incautados. El funcionario aseguró que el lugar permanece custodiado por miembros del ejército y de la policía, quienes adelantan varios planes de seguridad para evitar nuevos hechos de alteración del orden público. Allí precisamente donde tenemos alerta de confrontación está muy activa nuestra Policía Nacional, evitando que se generen por supuesto hechos lamentables, hechos fatales y reaccionando ante cualquier situación a lamentar en este sector de Medellín. Que sepan los criminales, tanto los chivos como los pájaros, que la policía se mantiene y se mantendrá en esta zona en compañía de nuestro ejército y que no permitiremos que generen ningún hecho lamentable. En lo que va corrido del año 2019, las autoridades ya reportan 32 muertes violentas en esta zona de la ciudad. Fue capturado el zar del oro, principal dinamizador de la cadena criminal de la minería ilícita en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Este hombre, según las autoridades, también financiaba al ELN y al Clan del Golfo. En el municipio del Bagre, Antioquia, las autoridades lograron la captura de Pedro Luis Herrera, alias Pedro Mula, quien sería el principal dinamizador de la cadena criminal de la minería ilícita en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y de financiar a las GAO, ELN y Clan del Golfo a través del desarrollo de esta economía criminal. Se logra también con la Fiscalía General de la Nación la captura del primer dinamizador en este sector de lo que es la explotación ilícita de yacimientos mineros, como es Pedro Mula, o conocido con este alias, una persona que venía haciendo toda la parte económica y su presunta participación en la financiación de los diferentes grupos armados ilegales, como son la parte del Clan del Golfo, el ELN, que delinquen precisamente en estos sectores, generando inestabilidad y sobre todo atemorizando a la población. Esto también tiene algo relevante, y es que esta persona presuntamente tiene un enriquecimiento
por esta economía criminal de más de 20.000 millones. Alias Pedro Mula sería el encargado de suministrar maquinaria, combustible, personal e insumos químicos para el desarrollo de actividades de extracción ilícita en zona rural de los municipios del Bagre, Nechí, Zaragoza y Caucasia en Antioquia. Y es así como continuamos nuestras operaciones en el Bajo Cauca, en la destrucción de toda esta maquinaria que se encuentra en el sector, maquinaria amarilla, dragas, dragones, y logramos también importantes elementos materiales probatorios en este sector para seguir mirando quiénes son los dinamizadores de la economía criminal en este sector. Y dentro de esto, pues se destruyeron tres dragas, también maquinaria amarilla. Esto representa para las organizaciones criminales una pérdida en aproximadamente 2.800 millones de pesos. Al zar del oro se le imputarán cargos por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, cohecho y financiación de grupos terroristas. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, de visita en Medellín, le respondió al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre la demora en la construcción de la cárcel de Yarumal. Dice la ministra que las demoras no tienen nada que ver con el gobierno, sino con los errores que tienen los contratos para la construcción de esta cárcel. La situación carcelaria de Antioquia cada vez empeora y es que el hacinamiento que hay en las cárceles y las estaciones del departamento se le suma la demora en la construcción de la cárcel de Yarumal, en la que según Luis Pérez el gobierno nacional no ha agilizado los procesos para su funcionamiento. Sin embargo, para la ministra de Justicia Margarita Cabello la demora es consecuencia de un mal procedimiento en los contratos. Y estamos ya reorganizando el contrato jurídicamente, hay que reorganizarlo porque había muchos problemas, fue un contrato mal elaborado, en principio creemos eso, y por lo tanto ya estamos esperando, ya un problema de diseños que había ya se solucionó, estamos esperando el recibo de los diseños previo a la reorganización del contrato para seguir adelante. La ministra afirmó que el problema penitenciario no es una cuestión de ahora, sino de las malas decisiones que se tomaron en los gobiernos anteriores, que no lograron acabar con el problema de raíz. Al gobernador le mando mis abrazos. Él cuando yo llegué de ministra, casi que estaba liquidado el contrato de Yarumal. Evidentemente hay irregularidades, le tiene problemas el contrato porque cuando fueron a hacer el análisis de sísmico del monasterio, el lote se compró con el valor del monasterio, no tenía las características suficientes para que allí pudieran estar privados de la libertad. La ministra Cabello confirmó que la construcción de la cárcel es un hecho y se comprometió a que se realice en el menor tiempo posible. Cada año en Medellín se registran entre 170 y 190 suicidios. El fenómeno se registra particularmente en los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 24 años de edad. Estas cifras las entregó el concejal Ramón Emilio Acevedo, basado en datos de la Secretaría de Salud. Esta semana es el Día Mundial de la Salud Mental, pero se enfocará en la prevención del suicidio. En Medellín sigue preocupando esta situación donde los índices más altos están en la población joven. Bueno, la ciudad de Medellín, digamos que en tema de suicidio mantiene como una cifra regular entre 170 y 190 suicidios por año. De todas maneras es una cifra que nos tiene que preocupar porque la mayor población que se suicida son los menores que están entre los 15 y los 29 años de edad, pero también se nos suicidan los adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa y cada 40 segundos se suicida una persona. Según Ramón Emilio Acevedo, hace falta más esfuerzo por parte de la administración municipal. Tuvimos que dar un debate, tuvimos que discutir profundamente, lo único que logramos es que aumentaran nuevamente el número de profesionales y ampliaran la línea hasta las 10 de la noche, pero el debate tiene que continuar porque no puede haber temas presupuestales diciendo que no se justifica porque llama muy poquita gente, porque una sola vida que logremos proteger vale toda la plata del mundo en la inversión de esa línea amiga. Expertos en el tema manifiestan que si una persona le comenta la intención de suicidarse, lo primero que se debe hacer es pedir una cita con psiquiatra. En Medellín se registra actualmente una reducción de 5 homicidios con respecto al año pasado. Esto, según la Secretaría de Seguridad, obedece a la operatividad de las autoridades y no a un pacto entre bandas delincuenciales como se ha sugerido. La administración municipal resaltó un positivo balance con respecto a los homicidios que se han presentado en la ciudad durante los últimos días,
donde comparados con las cifras del año 2018 ya se ve una leve disminución en este delito. Así es, mira, al inicio de este año se activaron 23 confrontaciones entre estructuras criminales. Los criminales en Medellín son los principales responsables de la violación sistemática de derechos humanos, en particular del derecho de la vida. Y ellos se habían encargado de arrebatar vidas en esas confrontaciones que no tienen ningún sentido, producto precisamente del desorden criminal, ante la ausencia de cabecillas, que son más de 150 cabecillas capturados, a la ausencia de coordinadores, digamos que el desorden imperó y ante el desorden ellos responden con violencia. El funcionario aseguró que este importante resultado se debe a la presión por parte de las autoridades sobre las estructuras criminales que operan en la ciudad. Una a una estas confrontaciones fue atendida, fue activada la presencia de policía y ejército de manera estratégica, los procesos judiciales se enarbolaron de manera importante, estratégica, para lograr capturar a quienes generaban mayores delitos y generaban mayor incidencia criminal, y hoy ha permitido esto, que tengamos por fin una reducción del delito, pero gracias a la labor institucional y no gracias al humor de los bandidos, que es lo que siempre pasaba en la ciudad de Medellín. Hoy tenemos, digamos, en muertes violentas un punto de equilibrio, y directamente en homicidios hoy tenemos 5 casos menos respecto al año pasado. Esperamos cerrar el mes de octubre con una reducción en verde que permita, por supuesto, en la proyección cerrar en reducción de homicidios este año. A la fecha ya se registran 483 muertes violentas en lo que va corrido de 2019, siendo el centro de la ciudad la comuna donde más homicidios se han presentado. En el Museo Casa de la Memoria, ubicado en el barrio Boston de Medellín, se elabora actualmente un mural por la paz de 8 metros. Este mural es realizado por diferentes muralistas de la ciudad de Medellín y será inaugurado el próximo 25 de octubre. El Museo Casa de la Memoria se pinta de reconciliación a través de este mural que busca conmemorar la vida de todas las personas que desde su existir han contribuido a reconstruir la paz y la defensa por el territorio. El muro también recoge como las prácticas artísticas de 6 escuelas de toda la ciudad: Pirañas Crew, Fundación EPA, Elemento Ilegal, KGP, Trachar y Grafitear. Entonces, pues todos trajeron como las experiencias de resistencia artística y de memoria y reconciliación en sus territorios a través de las prácticas artísticas a este mural, recogiendo esas voces y narrativas. Esta expresión artística cargada de color y sentimientos de ilusión es elaborada por 6 grafiteros de la ciudad que le ponen el alma a cada trazo. Creo que acá se recoge un poco lo indígena, lo afro, el papel de la mujer también, protegiendo las calles, los barrios, como contenedora también de un montón de circunstancias, de conflictos que se dan, pero también el convite y pues como todas esas prácticas que nos ayudan finalmente a resistir. El mural de 8 metros de ancho por 10 de alto hace parte de una exposición denominada La Voz de las Manos, que será inaugurada el próximo 25 de octubre y que permanecerá por lo menos un año abierta al público. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Se espera un aumento significativo en el número de pasajeros que utilicen las terminales de transportes de Medellín durante esta semana de receso escolar. Se espera que a la ciudad ingresen unas 174.000 personas y salgan 311.000. Durante la semana de receso escolar, las terminales de transporte de Medellín esperan movilizar un 5% de pasajeros más que el 2018 durante la misma fecha. Bueno, nosotros tenemos una temporada esta semana que va desde el 4 de octubre, o sea, el viernes pasado, hasta el 14 de octubre, que es el próximo lunes, día de fiesta. Durante esta semana nosotros esperamos que salgan alrededor de unas 241.000 personas de acá de la Terminal del Norte y esperamos que ingresen alrededor de unas 131.000 personas. Mientras que en la Terminal del Sur esperamos que salgan alrededor de unas 70.000 personas y que nos ingresen alrededor de unas 43.000 personas. Los destinos nacionales más apetecidos son la costa atlántica, el eje cafetero, Bogotá y Cali. Si hablamos de nuestros municipios de Antioquia, acorde a las subregiones, si hablamos de la zona norte, estaríamos hablando de municipios como San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Yarumal. Si hablamos del sur, estaríamos hablando de Amagá y Santa Bárbara. Si hablamos del suroeste, tenemos los municipios de
Jardín, de Ciudad Bolívar. Si hablamos del oriente, serían municipios como Río Negro, Marinilla, La Ceja y Guatapé. Además, se recomienda no acceder a las recomendaciones de personas extrañas que le ofrezcan realizar traslados tanto al interior de las instalaciones como por fuera. Desde la Escuela Nacional Sindical rechazan la propuesta de la ministra de Trabajo de autorizar el trabajo por horas. La consideran inoportuna y sin garantías para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. La Escuela Nacional Sindical valoró la propuesta de la ministra de Trabajo de realizar una reforma laboral que permita la contratación por hora. Desde la Dirección General considera Alberto Orgulloso Martínez que es inoportuna y que no ofrece garantías de mejores condiciones. La contratación por hora lo que busca es ficticiamente disminuir la informalidad, pero lo que va a generar es una mayor precarización laboral porque disminuye ingresos, pero no necesariamente se va a ver reflejado en un mayor incremento en el volumen global del empleo que, como ya mostramos, se ha disminuido luego de los tratados de libre comercio. Entre tanto, también preocupa lo que pasaría con la protección social y la vinculación a la pensión. Además, esta propuesta de contratación por horas y aún de afiliación a la seguridad social por horas, lo que termina es convirtiendo en un negocio hacia el sector financiero, que lo que buscan es establecer los microseguros sobre población que laboralmente no está en condiciones por ingresos de contribuir al sistema de seguridad social. Una contratación por hora no garantiza efectivamente ni la protección social ni el amparo del derecho a la pensión que tendría una persona adulta mayor. Por ahora, el debate se concentra en el Congreso de la República, mientras que las entidades sindicales presentarán las consideraciones necesarias para que no se lleve a cabo la reforma. Aumenta la informalidad laboral en el país. Actualmente en Colombia hay 14 millones de personas trabajando en la informalidad. Esto significa que hace falta voluntad política para combatir este fenómeno. La informalidad laboral está en aumento, pues para el año 2018, 22,457,000 personas en Colombia estuvieron ocupadas y de esas 14 millones permanecieron excluidas de la seguridad social básica. Persiste las relaciones laborales ilegales. Tenemos 9.7% de ocupados en relaciones laborales ilegales, relaciones es decir, donde tienen un patrón o empleador, pero este no le garantiza derechos laborales ni protección social. Si bien hoy en día la afiliación a la salud, pensiones y riesgos laborales es de 65,7%, la medida sigue siendo alta teniendo en cuenta que el 47,1% de los ocupados no tienen firmado un contrato de trabajo. Y para culminar, dos aspectos claves. Inspección laboral, infortunadamente nos prometieron mayor inspección laboral, pero nos damos cuenta que sigue siendo insuficiente. Cuando nos dicen que somos un país desarrollado, como nos quieren hacer ver ante organismos como la OCDE, entonces deberíamos tener un inspector por cada 10.000 ocupados. Si tenemos más de 22 millones de ocupados, entonces deberíamos tener 2.200 inspectores de trabajo. Pero infortunadamente hay alrededor de 853 inspectores y quizá solo 218 se dedican a labores específicas de inspección, vigilancia y control. Hasta ahora las medidas adoptadas por el gobierno nacional son solo paños de agua tibia, pues la reforma tributaria que se suponía subsanar la situación actual solo trajo consigo un total de 145.000 nuevos empleos. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hace 8 años, se han dejado de emplear en Colombia 1.200.000 personas. Antes del TLC se generaban en el país 2.700.000 nuevos empleos. A 8 años de haberse realizado la firma del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, que se dio dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los resultados no son muy alentadores, pues desde entonces se han dejado de emplear a más de 1.200.000 personas. Hubo una generación de empleo de alrededor de 2.700.000 nuevos empleos. Ahora nos encontramos con que entre 2012 y 2018 se generaron 1.700.000 empleos. Estamos hablando entonces que en realidad dejamos de emplear a más de 1.200.000 personas.
Y las cifras continúan decayendo, pues cuando se suponía que mejorarían las exportaciones de bienes y servicios, siguen siendo menores que las importaciones. Infortunadamente en el país el 20.9% del Producto Interno Bruto es de importaciones, frente a un 15.9% de exportaciones. Así las cuentas claras, las exportaciones actualmente son extractivas, es decir, que no tienen valor agregado como sí lo sería en el caso de impulsar políticas públicas que aporten a la agricultura y a la industria manufacturera. Paso en el Consejo de Medellín la continuación del proyecto Team Medellín, que busca potencializar a los deportistas de las diferentes disciplinas. En la administración que está a punto de terminar se invirtieron más de 7.000 millones de pesos en este proyecto. En el Consejo de Medellín se aprobó a través de un proyecto de acuerdo la continuidad del programa Team Medellín, donde se preparan a los deportistas de alto nivel. Bueno, el balance es muy positivo, solamente con el inicio del programa, pues en los últimos 4 años en esta administración tuvimos la oportunidad de ejecutar aproximadamente 7.000 millones de pesos en este programa específico, con una atención a 125 niños deportistas y con ya muy buenos resultados a nivel nacional e internacional. El balance es muy positivo y pues obviamente tenemos muchos retos a futuro, porque es importante que a través de esos trabajos de intervención social y deportiva pues van a requerir más recursos que nos den la posibilidad de atender más personas en los próximos años, pero para iniciar creemos que ha sido una apuesta muy positiva por parte de esta administración. Los deportistas reciben de parte de la Administración Municipal de Medellín apoyo técnico y económico. Bueno, nosotros en el Team Medellín le damos un acompañamiento, digámoslo, muy importante a los deportistas desde el tema metodológico. Ahí participamos con médico, nutricionista, psicólogo, tenemos fisioterapeutas, preparadores físicos que nos dan la posibilidad de que los niños complementen esa información que ya traen de sus procesos deportivos regulares, para que en el Team Medellín se puedan potenciar y puedan alcanzar una mejor forma física y psicológica para la competencia. Este programa espera potencializar los deportes en los cuales Medellín se resaltan los diferentes eventos deportivos. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya regresamos. Río Soluciones Inmobiliarias, 503-1578, el lugar donde quieres estar. Y con los deportes concluimos la información en Nos Cogió la Noche Noticias, pero el día de mañana nos veremos con más contenido informativo. Un abrazo gigante para todos y que Dios los bendiga. Colchones Egoflex. Teléfono 260-4021.